Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Tengo tiroides, tengo problemas de tiroides y además me descubrieron mercurio en la sangre. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Una de las personas que nos escribe en Metabolismo TV, y les invitamos a todos ustedes a escribirnos en Metabolismo TV. Metabolismo TV es un blog. Un blog quiere decir que es un diario en línea, donde usted puede, a la parte de abajo, nos pone notas ahí, nos escribe, y Jorge y yo con mucho gusto se lo vamos a contestar. A veces tardamos un poquito en contestar porque son muchas las personas que entran a Metabolismo TV. Están entrando como 80.000 a la semana, una cosa así, 82.000, una cosa así, es mucha gente. Oye, ustedes son muchos, ¿ah? Bueno, de todas maneras, quiero explicarles el tema de qué tiene que ver esto del mercurio en la sangre con el hipotiroidismo. Y déjenme decirles que es una situación bastante común, ¿no? Pasa que hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Voy a la pizarra un momentito, fíjense. El hipotiroidismo es una condición que padece una gran parte de la población. De hecho, está el hipotiroidismo, y entonces está una cosa que llaman, que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, hipotiroidismo subclínico. En el libro El Poder del Metabolismo hago énfasis sobre el tema del hipotiroidismo subclínico. Hay muchas personas que tienen hipotiroidismo y saben que tienen hipotiroidismo. ¿Por qué lo saben? Porque cuando van al médico, el médico lo manda a hacer una prueba de sangre, donde en esa prueba de sangre le miden las hormonas TSH, la T4 y la T3, que son tres hormonas que tienen que ver con la tiroides, y con eso saben que la persona es hipotiroide. Cuando hay hipotiroidismo, la persona va a tener un metabolismo lento y tiene mucha tendencia a engordar, se le cae el pelo cuando se peina, se deprime, puede tener estreñimiento, duerme mal, se levanta cansado, tiene la piel reseca, puede perder interés en la pareja sexual, se siente fatigado, todas esas cosas, ¿no? Así que básicamente cuando hay hipotiroidismo se afecta las hormonas, el estado emocional, la mente, la memoria, la calidad de sueño, la vida sexual, se afecta todo, ¿no? Además de eso uno se pone gordo. Eso lo causa el hipotiroidismo. Ahora, hay entonces un grupo de personas como yo, que vamos al médico, nos mandan a hacer la prueba de laboratorio de la tiroides, viene la prueba para atrás, el médico la mira y dice, tú estás perfectamente bien. Sin embargo, somos personas que padecemos de lo que llaman hipotiroidismo subclínico. Subclínico, la palabra subclínico, clínico viene a decir, que tiene que decir de lo que uno observa, así que es cuando un médico dice, yo tengo una práctica clínica, lo que está diciendo es que él está observando todo el tiempo lo que está pasando con sus pacientes. Cuando es un hipotiroidismo subclínico, lo que quiere decir es que no se nota en la prueba de laboratorio, que no se ve. Hay muchas personas, como yo, que tenemos hipotiroidismo subclínico. La forma en que se sabe que una persona tiene hipotiroidismo subclínico es midiendo la temperatura del cuerpo. La temperatura de un cuerpo normal, humano, de los que están en este planeta, es 37.0 grados centígrados o 98.6 grados Fahrenheit. Entonces, esas son las temperaturas normales del cuerpo. Cuando la temperatura se va por arriba de esto en centígrados o por arriba de esto en Fahrenheit, pues se llama fiebre. Cuando la temperatura se va por debajo, pues nadie dice nada. Eso es hipotiroidismo. El hipotiroidismo te lleva a la temperatura más baja. Por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo estaba bien grave de la tiroides, que de hecho la prueba salía totalmente bien, todo salía bien, pero se me estaba cayendo el pelo, estaba gordo, me sentía mal, estaba deprimido, no podía bajar de peso, dormía mal, me levantaba cansado y la temperatura de mi cuerpo en un momento llegó a medir 96.5. Es un cuerpo frío. La temperatura del cuerpo, mientras más se aleja de la temperatura normal, más afectado está el metabolismo. Así que una forma que usted tiene de saberlo es, aquí en el libro El Poder del Metabolismo hay un capítulo que se llama La temperatura lo dice todo. Usted toma un termómetro de cristal, se la mide 3 veces al día, la anota en un papel, lo hace por 3 días y saca un promedio. Si esa temperatura, si la temperatura del cuerpo, esta le está dando aquí 97.8 o menos, ya sabe que tiene problemas de tiroides, aunque no lo diga la prueba. Y esta aquí, si le da 36.5 o menos, sabe que tiene problemas de tiroides. Pero anyway, estábamos hablando del tema de la diferencia de hipotiroidismo y hipotiroidismo subclínico y qué tiene que ver esto con el mercurio.
Pues lo que pasa es que allá afuera hay un tema que no se quiere hablar, que es el tema de las amalgamas. O sea, muchas personas vamos al dentista, el dentista ve que tenemos una carie, cuando hay una carie, pues obviamente van a querer, la carie ya es un roto en el diente, ¿verdad? O sea si este es el diente, ¿verdad? Pues aquí hay un roto. Y en ese roto que entraron las bacterias ya, se rompió el enamel, ¿no? Y ahí dentro hay infección. Entonces el dentista va a querer tapar ese rotito con algo en los dientes. Lo usual, lo que se usa por ahí, es lo que llaman amalgamas. Amalgamas. Las amalgamas están hechas de plata. Es una aleación, una mezcla de plata, zinc y mercurio. El problema es que el mercurio es de los minerales más venenosos que existen. De hecho, el mercurio básicamente lo que hace es que daña el sistema nervioso del cuerpo. En efecto, lo destruye. ¿Qué pasa? Una persona va a su dentista, tiene problemas con la carie, el dentista quiere cubrir el rotito y va a hacer una mezclita donde coge en un platito y mezcla plata, zinc, mercurio, queda así, algo así como una plasticina, como una plastilina, ¿no? Y con eso hace una bolita y la mete ahí. Ahora el diente quedó cubierto, pero quedó cubierto con una sustancia que tiene mercurio. El mercurio reacciona mucho a los ácidos y se convierte en vapor, que se llama metilato de mercurio, una cosa así. ¿Qué pasa? La boca es ácida. Por eso cuando usted come un pedazo de pan, automáticamente empieza a sentir dulcecito ahí seguida, porque la boca tiene su acidito, ¿no? ¿Qué pasa? Una persona tiene muchas platificaciones, mucho mercurio en la boca, y ese mercurio empieza a salir en forma de gas. Cuando empieza a salir en forma de gas, empieza a envenenar el cuerpo. Mata la flora intestinal, ahí tiene más cándida, más parásitos, más de otro tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Luego, como esta persona que nos escribe, pues encuentran que en su sangre hay mercurio. Ese mercurio, lo más seguro, viene de las amalgamas que tiene en sus dientes. Ahora, no vaya usted a correr ahora para el dentista a que se lo quiten. No vaya a hacer eso, porque va a quedar más envenenado de lo que empezó. Las personas que saben extraer mercurio, las platificaciones de los dientes, son dentistas que están adiestrados en un sistema, un protocolo que se llama el protocolo Huggins. El doctor Huggins, o Huggins, como se dice en inglés, era un dentista americano que desarrolló todo un protocolo de cómo sacar ese mercurio del cuerpo de los dientes, de las platificaciones, sin envenenar el cuerpo. Porque si usted lo saca así a lo loco, se suelta todo ese mercurio y entra a todo el sistema. Y usted no quiere eso. Ellos tienen todo un protocolo, un sistema donde usted le pregunta a un dentista si usted se quiere quitar su mercurio, tiene que encontrar un dentista que sepa lo que está haciendo. No es que solamente que tenga buena intención de quitarle ese mercurio del cuerpo, es que tiene que saber lo que está haciendo. Porque inclusive eso tiene como una polaridad eléctrica y usted se lo prueban con un detector de voltaje para ver cuál lado sacan primero, después el otro. O sea, tiene su truco, me sigue. De todas maneras, mercurio en la sangre significa que definitivamente hay algo en las platificaciones, que es lo más seguro, que es lo que le está metiendo mercurio para allá. Obviamente eso le va a afectar el hipotiroidismo y le puede afectar con la obesidad. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.